Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con la época cuando Abelardo de la Espriella era mamerto. Bienvenidos. Colombia es un país como muchos en el mundo que vive en una tensión permanente de guerra, en una tensión mediática dentro de un conflicto político que ha dejado más desesperanzas que esperanza, un conflicto político que le ha puesto muchos muertos inocentes a este país y que lleva décadas intentando acabarse, pero que no es posible. Y no es posible porque hay personas en el país que les conviene que esta guerra siga, y no porque ellos crean que la guerra es la solución política para el país. Ellos quieren que la guerra siga porque es la solución política para ellos mantenerse en la impunidad. Solamente si hay guerra, hay impunidad. Es lo que le garantiza a ellos seguir pavoneándose en el territorio nacional como los doctores de la patria. Ustedes podrán entender que el país ha dado un viraje en los últimos 6 meses, desde que el señor Duque, aunque ya tiene más de 6 meses en el gobierno, pero si analizamos los últimos 6 meses, el país ha dado un viraje total en el anuncio de la política colombiana. Ya no se habla de corrupción como se habló en los años que estuvo el diálogo con las FARC. Porque los noticieros siempre se acostumbraron a abrir todo y era lo que estábamos pendientes todos los colombianos, era ver dónde hubo la tragedia, dónde estalló el carro bomba, donde estalló la mina Quiebrapata que mandó a X o a determinado soldado al hospital militar, donde era el combate, y a nosotros no nos importaba cuántos dineros estaban robando los municipios, los alcaldes, los gobernadores en los departamentos o los gobiernos nacionales en el país. A nosotros no nos interesaba eso, sino el conflicto armado. Y mientras el conflicto armado mantuvo esa tensión en Colombia, a los colombianos no les importó que le aplicaran la ley 100, donde le robaron la salud y la pensión a los colombianos. No les importó. Lo más importante para Colombia era que acabaran con la guerrilla de las FARC, la guerrilla sádica de las FARC. Eso era lo más importante. Por eso, no en vano dijeron, el mejor presidente del país ha sido el señor Álvaro Uribe Vélez, duélale a quien le duela. Pero cuando entra un nuevo gobierno y que hay una presión internacional y la presión en el propio país de movimientos sociales, de muchas organizaciones pidiendo acabar con el conflicto armado en Colombia, entonces hay un matiz informativo muy diferente y se comienza a hablar de corrupción. Y cuando se comienza ya a hablar de corrupción, porque los noticieros no podían abrir con temas diferentes a corrupción, porque ya se había hecho un cese bilateral del fuego en Colombia y no habían esas matanzas de soldados y policías inocentes, y también de grupos de guerrilleros que también en su inocencia estaban dando una pelea que realmente favorece a los poderosos. Se comenzó a hablar de corrupción y comenzó la gente a salir los señalamientos y a darnos cuenta que realmente Álvaro Uribe Vélez no era el gran colombiano como nos lo hicieron creer, y que su gobierno, como todas sus actuaciones anteriores, estaban llenas y rodeadas de corrupción. Por eso comienza él un discurso de desprestigio, aprovechando el poco poder político, o todavía el amplio poder político que le quedaba, que ya se ha ido desmoronando, porque mucha gente está reflexionando. Aprovechó toda esa fuerza para desacreditar instituciones, para desacreditar a todo aquel que hablara en su contra o que pusiera su imagen en deterioro. Y a mí me parece curioso, si uno se pone a escuchar esta entrevista que dio el abogado Abelardo de la Espriella, uno de los principales obstáculos que tiene el proceso de paz, o que ha tenido el proceso de paz con las FARC, es el abogado Abelardo de la Espriella, un hombre que se da unos grandes lujos, que ha cambiado su personalidad. Y en el programa Semblanza con Toño Sánchez, un programa, yo no sé si todavía dan ese programa existe, en julio de 2012, esto era lo que él opinaba de los grupos guerrilleros, específicamente de las FARC. Escúchenlo con atención. ¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el Estado colombiano? ¿Dónde estaban los presidentes colombianos? En cócteles, en el Jockey Club en Bogotá. No sé qué pensará el señor Timochenko de una eventual desmovilización en las actuales circunstancias, porque no les están respetando los acuerdos
que se firmaron en su momento. Y es que las autodefensas nadie las venció. Las autodefensas se entregaron. Las autodefensas se desmovilizaron, no fueron derrotadas. Yo soy de los que piensan que en el caso de la guerrilla, que por supuesto debe aplicarse por favorabilidad para el caso de los desmovilizados de la autodefensa, yo sería partícipe que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar para pacificar este país, pues hay que hacerlo. Y prefiero a Timochenko en el Congreso de la República que a esta bola de pusilánimes y cobardes que hoy posan de padres de la patria. ¿Usted cree que la paz, que los colombianos estamos preparados para la paz o que aquí lo que hacemos es de dientes para afuera? No, paz, pero... Todo el mundo habla de paz, pero nadie quiere hacer la paz. Todo el mundo está armado. Pero mire, si este país es un país interesante, en medio de este conflicto interno que vivimos hace tantos años, imagínense este país pacificado. Sería el Edén, porque la verdad es que este es un gran vividero. Pero hay que apostarle todo por la paz. Yo soy de los que piensa que hay que darle todas las garantías a la guerrilla y que yo tampoco le veo ningún problema en que participen en política. Ahora, la guerrilla ha deformado su lucha, como cualquier guerra irregular, pero digamos que hay un componente ideológico muy fuerte. Es decir, un jefe de la guerrilla como el señor Cano, que fue abatido por el ejército en medio de unas condiciones paupérrimas, siendo el jefe de la guerrilla más antigua del mundo, y además es una guerrilla poderosa económicamente. Entonces un tipo que está en un cambuche comiendo como un animal, durmiendo como una bestia, viviendo entre la manigua, pues algo debe tener de componente ideológico para aguantarse esa situación. Eso apenas hace 7 años. Eso no ocurrió hace décadas, hace 7 años que él dio esa entrevista. Y ya él recibía señalamientos de pertenecer a grupos al margen de la ley conocidos como paramilitares. De hecho, ya él había estado en Realito y ya él había contribuido a la impunidad que tuvo los grupos paramilitares. Pero aún así, estaba convencido que a las FARC se le estaban irrespetando los acuerdos y decía que Timochenko lo prefería en el Congreso, preferiblemente más que a esas personas que en su momento estaban y que todavía están ahí la gran mayoría. Entonces, ¿por qué muchos hacen eco o le sirven de teléfono o de parlante a las palabras que dice hoy de la Espriella en contra de la paz de los colombianos? Mire cómo la gente cambia a su conveniencia y hay una cantidad, a mí no me gusta utilizar esta palabra, pero otros la usan, que borregos, yo diría creyentes confesos que creen en ellos y salen para donde ellos lo llevan. A Abelardo de la Espriella le dan voz en RCN, en Blue Radio, para que siga desinformando y llenando de odio a los colombianos hacia un proceso legítimo de paz entre dos fuerzas del momento, dos fuerzas que no fueron capaces de destruirse militarmente, que fue el ejército colombiano y las FARC. En su libre albedrío, cualquiera persona puede pensar que a Abelardo de la Espriella lo hicieron cambiar de pensamiento a la fuerza. Oiga, ¿a usted qué le pasa, hermano? Si usted sigue hablando así, le vamos a remover cosas que usted tiene, o que hay amenazas, porque detrás de todo ese odio en Colombia hay un hombre muy poderoso, hay que amenazan familia. Mire que Popeye había dicho también en un canal de que tenía muchas cosas que decir de Álvaro Uribe Vélez y lo reconoce como un hombre peligroso y bastante poderoso. Y al poco tiempo sale Popeye rogando que lo dejen pertenecer al grupo de preferidos de Álvaro Uribe Vélez en el Centro Democrático. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay amenazas? ¿O es que le temen a la verdad? Y así ha pasado con muchas personas que se han parado en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, y los que no han cambiado su discurso casualmente han aparecido muertos. No estoy diciendo que los esté mandando a matar, son casualidades, ¿no? Son casualidades que ocurren en la vida nacional e internacional en cualquier parte del mundo. Pero no más pongamos a analizar eso. Y dice Abelardo de la Espriella algo que es muy cierto, que en las condiciones que encontraron a Alfonso Cano cuando lo asesinaron. Sí es verdad que la guerrilla ha perdido el norte, pero es que la guerra va degradando. El ejército colombiano también se ha degradado como fuerza armada. La guerra va volviendo loco a las personas y le parece normal utilizar motosierra, descuartizar gente, matar animales, como lo han mostrado muchos militares asesinando perros. Eso es producto de la locura que le lleva la guerra. Y la FARC también ha sufrido lo mismo. Entonces, ¿por qué cambia el discurso el señor Abelardo de la Espriella? Si él decía que él reconoce que a las FARC se le han desconocido los acuerdos.
Entonces, ¿por qué le sigue el juego hoy en día a los que proponen la guerra? En Colombia se ha agudizado la guerra en los últimos 6 meses, ya comenzaron los secuestros, comenzaron ya las minas quiebrapatas, ya comenzaron los enfrentamientos que antes no habían. El mismo gobierno oligarca, un sector de la oligarquía colombiana se inventa los enemigos. Ustedes van a actuar como guerrilleros, ustedes van a actuar como autodefensa y se van a dar plomo porque necesitamos tener a la gente en guerra, en tensión de guerra, para nosotros poder tapar nuestra impunidad y la gente nos apoye, como por ejemplo acabar con el proceso de paz con la FARC, porque necesitamos que la guerrilla se llene de desconfianza y se vaya al monte a echar plomo, porque ahí no muere ninguno de ellos. Ellos necesitan es que las guerrillas se llenen de desconfianza y se vayan allá a echar plomo, se vayan para la disidencia de la FARC o para el ELN, que ahora se ha vuelto más poderoso según las noticias. Entonces, esto era lo que yo quería que analizáramos hoy. El cambio que tiene el señor Abelardo de la Espriella. Usted todavía le sigue creyendo, usted amigo que se cree de sangre azul, que trata de mamerto y de izquierdoso y de guerrillero y de violador y no sé qué, a todo aquel que está a favor de que se acabe el conflicto en Colombia. Usted todavía le sigue creyendo a una persona como Abelardo de la Espriella, que antes decía una cosa y ahora dice otra cosa. O es que la guerrilla en los últimos 7 años, que esa declaración fue en 2012, en julio va a cumplir 7 años. O sea que en estos 7 años fue que la guerrilla entonces violó, asesinó, antes no lo hacía. Ese es el discurso doble moralista con que a ustedes lo mantienen en guerra. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, compartir, darle me gusta, opine a favor o en contra, pero hágalo con respeto. Investigue, las redes sociales son para eso. Mire que uno investigando todo lo que se encuentra uno en las redes sociales. Busque, esculque el escaparate de la abuela, ya esos periódicos viejos, a ver qué sorpresas se encuentran. No olviden, soy Nelson el Charnero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.